Gente querida, ¿cómo están? Que el VIH no te quite lo bichota. Ese es el tema del día de hoy. Es un tema muy interesante. Yo soy el doctor Juan Antonio Rodríguez, médico, terapeuta sexual, y les queremos agradecer infinitamente que nos sigan viendo todo este mes de julio que ya está acabando. Y es un tema pues importante porque tenemos que seguir hablando todo el tiempo del VIH, ¿no? Y de los adelantos que hay. Y para eso, pues bueno, aquí les presento a la draga del momento, a mi comadre Amanda. Ale, muchísimas gracias, Juan. Y yo, la turbulencia y la bonita burrona ya me tienen demandada, dices tú. Es que ese es el eslogan de ellas. Pero mi querido Juan, entremos en materia ahora. Sí, a ver. O sea, hablemos de VIH en el 2025. En el 2025 y en las emociones. A ver, público querido, nosotros nos hemos estado dando mucho a la tarea de hablar de educación sexual en todos los niveles, si se han dado cuenta. Y ahora queremos darle como un giro un poco a la cuestión pues de las emociones, de cómo nos sentimos con el tema del VIH. Yo me doy cuenta, la verdad, Amanda, de que todavía la gente no sabe. ¿No? O sea, la gente que es más, los bugas, bueno, lo ven tan lejano como Narnia, ¿no? O sea, a mí nunca me va a pasar, no sé qué. Y ahorita las estadísticas nos están diciendo que ya hay mucho más mujeres. Con VIH. Y entonces esto tiene mucho que ver pues por las bisexualidades, que también hay que hablar mucho de eso, ¿no? Porque se le condena mucho al hombre que tiene sexo con sus mujeres y que tienen sexo con hombres como si fueran malos hombres. Y en realidad, pues bueno, es diversidad sexual, son riesgos, todos nos tenemos que cuidar. Yo siempre he creído que el tema emocional, lo dijimos en algún otro episodio, que no hablamos casi de esto, pues, o sea, cuando hablamos de sexualidad como que siempre nos vamos por el lado del placer. Ajá. O por el lado de la reproducción o por el lado del género, pero el tema del amor, el tema de las emociones, gente, es uno de los pilares básicos de la sexualidad. Para que nosotros tengamos salud sexual tenemos que estar bien emocionalmente en todos los sentidos. Entonces, ustedes saben que desde 1983 fue el primer caso de VIH aquí en México. Y bueno, no es lo mismo en aquel entonces, porque en aquel entonces pues no sabíamos nada. Y de repente era terrible, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba, bueno, yo llegué aquí a México en el 2000 y yo me acuerdo que todavía en el 2000 ibas a hacerte los estudios de VIH y tenías que esperar como 3 semanas para que te dieran. Y era el infierno absoluto, en donde tú decías, o sea, hasta le rezabas a al santo que quisieras, de decir, por favor, te lo juro que si es algo negativo no voy a volver a coger. Obviamente veías el negativo y al siguiente día, órale, ensartarte, ¿no? Claro. Pero pues bueno, al final del día es estas cosas, o sea, ¿por qué tenemos que pasar por emociones terroríficas con el tema del VIH? Entonces el tema del día de hoy es cómo impacta emocionalmente cuando las personas reciben la noticia de que tienen un diagnóstico de VIH. Me gustaría partir, sí, desde el área médica, pero también desde que las personas pueden hacer la prueba en sus casas, como las instituciones, que hay algunas instituciones que te las mandan. ¿Cómo es en este caso donde no tienes al médico, al psiquiatra, al psicólogo ahí para hacer una contención directa? ¿Qué pasa con la gente que recibe un diagnóstico en su casa? Esa es una gran pregunta, perdóname, porque la verdad es que yo sí creo que tienes que estar como muy bien preparado pues para recibir la noticia, ¿no? O sea, no es lo mismo ahora. O sea, ahora ya tienes los tests en tu casa, entonces imagínate que te lo haces y sale reactivo. O sea, evidentemente lo que les tenemos que decir es que no es el fin. O sea, este es el mensaje. O sea, tener VIH no es el fin del mundo. Así como se asociaba antes en los 80s o en los 90s. O sea, era de que te daban el diagnóstico de VIH y ya estaba asociado con muerte y con unos estigmas tremendos, ¿no? O sea, de que, no, o sea, te separaban los trastes, los baños tenían que ser diferentes, a mucha gente la corrían de su casa. O sea, había hasta reglas, no contesta, había una regla, eso lo sacaron en unos periódicos, de que si morías por el diagnóstico del VIH, no te daban un lugar en ciertos cementerios a la familia. Imagínate, o sea, eran unas cuestiones terribles. De repente se manejaba mucho con la culpa, ¿no? Esta cuestión de lo que hablamos del vínculo del placer con la culpa.
Digo, aquí ya hemos hablado en episodios de Cojámonos Cariño del placer, de lo bonito que es, pero al final del día nos enseñan a vivir con placeres con culpa. Entonces, si de repente tienes VIH, pues es por puta, ¿sabes? O sea, ¿para qué andas cogiendo? ¿Sabes? Y al 2025 perdón que te interrumpa, sigo creyendo que hay mucha gente que es que me lo merecía porque es un pecado de Dios. Creo que el primer pensamiento es, me lo gané. Me lo gané, me lo merezco. Como si fuera, o sea, como si lo hubieras hecho a propósito, me lo merezco, me lo dijeron y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que actualmente... Yo creo que ya todo mundo sabe que hay muchos avances, pero no saben cuáles. ¿Sabes? O sea, y la realidad es que hoy por hoy, desde el 2020 para acá, ya la realidad es que las personas que viven con VIH pueden vivir con una calidad de vida como si no lo tuvieras. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque al final del día digo, no. Bueno, no, sí, vamos a hablarlo. O sea, la cuestión es el rollo de que el VIH en realidad lo que hace es que te jode las defensas. Vamos a tratar de decirlo. Yo sé que hemos hablado mucho del tema, pero luego los médicos lo decimos como que es el virus de la inmunodeficiencia humana y entonces el sistema linfático, las arañas, no. O sea, sí, pues, vamos a tratar de hablarlo en español. Haz de cuenta que entre el bicho en el cuerpo y nosotros tenemos un sistema que se llama sistema linfático. Ese sistema linfático, haz de cuenta que son hebras que tenemos por todo el cuerpo, hebras, hilos que tenemos por todo el cuerpo, como tenemos también nervios, como tenemos venas y arterias. Entonces es como muchas hebras, ¿no? Por todo el cuerpo. Los ganglios linfáticos son como hilos que tienen bolitas. Es como si fueran unas bolitas anales, así bien largas, ya lo pensé. Entonces cada bolita o un rosario para nuestras hermanas católicas. Ay, me encantó la comparación. O un rosario o unas bolas para metértelas en el fundillo. Bueno, para que nos entiendan, en este programa somos incluyentes. No, entonces es como si fuera como hilitos con bolitas que los tenemos en todo el cuerpo. Es por eso que cuando tú vas al doctor, te agarra el doctor, te hace así y te toca aquí. Entonces, aquí hay muchos ganglios linfáticos. Hay en las axilas, hay en las ingles, hay en todo el cuerpo. Pero en donde se ven más son ahí porque cuando, por ejemplo, si entra un bicho, vamos a pensar que te da gripa, ¿no? Que yo traigo gripa y estamos en el programa y te la transmití. Valiendo madre. Entonces, como yo te estoy pegando un bicho que tú no traes, mañana vas a traer inflamados los ganglios linfáticos. Pero si tú te valió madre tu vida y no te hace mucho que no te has hecho una prueba de VIH y resulta que tienes el VIH de tiempo atrás, si yo te lo transmito, no se te van a hacer esas bolas porque el bicho mató lo que hay adentro de esas bolas. Entonces no tienes defensas y entonces la gripa que yo te voy a transmitir se va a convertir en una neumonía mortal y te vas a morir, que es el SIDA, ¿no? Entonces es un poco esa la explicación. Así es como es. O sea, entre el bicho, los virus en general son muy inteligentes. Entonces los virus atacan solamente ciertos órganos. O sea, el virus de la inmunodeficiencia humana ataca los ganglios linfáticos, así como la hepatitis, el hígado, así como los papiloma, la piel, así como el herpes, los nervios. O sea, no es como las bacterias, ¿no? Que de repente una bacteria te agarra parejo. Entonces, esa es la cosa. Y la gente no lo sabe. Entonces, de repente, si tú dices, bueno, tengo un virus que me está atacando los ganglios linfáticos, pero yo ya sé que hay un medicamento que me arregla esto, pues me lo tomo y ya está. O sea, eso es la actualidad en el VIH. Entonces, obviamente, esta cultura de la detección oportuna, que las mujeres, por ejemplo, con los papanicolaos y las colposcopías, ya lo tienen muy integrado en su vida. Eso está muy padre. Ese fue un avance de la mujer que cambió el mundo. O sea, todas las chavas que tienen vida sexual activa, por lo menos van cada año, las menos irresponsables, 2 años, van y se hacen y para evitar el cáncer cervicouterino. Acá es lo mismo. O sea, si tú estás teniendo relaciones sexuales, hombre, pues cada 6 meses ve y hazte un estudio. O sea, los resultados te los dan en friega. Entonces, si de repente tú cada 6 meses lo haces, no te va a pasar absolutamente nada, porque un virus, los virus tienen un tiempo para actuar. O sea, yo puedo, por ejemplo, no sé, el fin de semana fui promiscuo, me fui al Sodome, me metí con 1000 y entonces si yo me infecté, ahorita yo no voy a sentir nada. Hay una cosa que se llama primoinfección, que es cuando llega el virus, como el cuerpo no lo conoce, se ¿cómo se llama? Multiplica y entonces siento como una especie de gripa, pero pasa. Y así yo puedo pasarme 5 o 6 años
como con una guerra de las galaxias interna entre el virus del VIH y las defensas. Pero si yo no hago algo al respecto, siempre va a ganar el virus, siempre. Pero ahorita ya la tecnología detiene eso. Entonces, pues si tú, es lo que pasa. Esto lo tenemos que saber, comunidad. Lo tenemos que saber. Si tú te vas a hacer una prueba en tu casa y sale reactiva, ten calma, háblale a un amigo, fíjate que me pasó esto, y lo que sigue pues es ir o a la Clínica Condesa si tienes seguro social, al seguro social, si tienes ISSSTE, a donde sea, tú vas y entonces ahí ya te hacen las pruebas confirmatorias, que son pruebas más específicas. Pero si lo haces cada 3 meses, cada 6 meses, no hay manera pues de que el virus te haga nada, nada, pero nada es nada. O sea, eso es algo muy importante de saberlo, porque ahora pues nosotros podemos ver que esto es una condición, es como tener gripa, es lo mismo. ¿Sabes? Y que no necesariamente te va a matar, o sea, te puedes morir de cualquier otra cosa, de hecho vas a morir de cualquier otra cosa, menos de eso. Pero digamos, ahorita que mencionas el tema de la promiscuidad, si una persona es contagiada de VIH, si es el término correcto, ¿verdad? El que se le transmitió el VIH. Si a una persona que no es promiscua se le transmitió el VIH y lo transmitió su pareja, que era su pareja, digamos, estable, única pareja en 10 años, ahí, ¿cómo afecta emocionalmente a una persona que, digamos, estaba un poco más consciente porque el riesgo era más latente? ¿Qué pasa con una persona que no ha sido promiscua, que no tiene como esta carga social de todo el estigmatizante de lo LGBT y aún así le transmitieron el VIH? No, pues yo creo que da mucho coraje. O sea, a lo que me ha tocado a mí, pues es mucho coraje, es mucho enojo con la pareja porque pues en teoría se tiene un compromiso y una lealtad y una fidelidad. No, igual monógama o no monógama, pero un acuerdo, hay un proyecto, una lealtad. Y entonces de repente que no estés teniendo relaciones sexuales porque simplemente no eres así y eres feliz con tu pareja y todo, y de repente pues te lo transmiten, ¿no? O sea, pues sí dices, oye, no manches, es como, pues no sé, no se me ocurre otro. Yo luego lo comparo mucho con otras enfermedades como degenerativas, ¿no? Como tipo la diabetes, la hipertensión y este rollo, ¿no? O sea, como, o por ejemplo, el que tuvo cáncer de pulmón y nunca fumó. Pues qué coraje, cabrón. O sea, qué mala suerte. Igual tenías la predisposición y así. Yo creo que acá es una situación pues similar y pues obviamente en las emociones pues hay un desajuste tremendo. Sí. Hay problemas de pareja. Ahorita con las mujeres eso es lo que está pasando, lo que estaba diciendo. Según las estadísticas, de cada 10 mujeres diagnosticadas con VIH, 7 se las transmite a su pareja en las estadísticas actuales. Entonces es altísimo. Ajá. O sea, las mujeres las están infectando sus parejas. Sus parejas, sí, ¿sabes? Sí. Y es un tema también de salud sexual en donde a la bisexualidad pues no se le reconoce. Y entonces el cabrón ese pues ya es un cabrón cochino, ¿no? Sí. Porque anda ahí se anda metiendo con hombres. Y porque muchos lo hacen a escondidas, que no salieron del closet. Digo, claro, no es por juzgar a nadie, cada quien tiene su proceso, ¿no? Es que no es juicio, es un problema. Ajá, es una realidad, es una realidad. Entonces, si hubiera más reconocimiento de las bisexualidades, pues hablas con tu mujer, oye, yo soy bisexual, a lo mejor yo también. Bueno, pues hay que cuidarnos más. Eso. Vamos a cuidarnos. O sea, aquí el tema es, si estás en pareja, es cuidémonos. Pero, a ver, ¿cuál es la primera emoción que pasa por una persona cuando le están dando el diagnóstico? Yo creo que lo primero es un shock. Ok. Yo creo que ¿Un proceso de duelo? Yo creo que es un shock, es no entender, ¿no? O sea, porque hay tanto estigma, ¿sabes? O sea, de que pues la gente que vive con VIH está el estigma todavía, de que la gente ni siquiera todavía diferencia lo que es VIH y SIDA. O sea, piensan que es lo mismo. Que es lo mismo. Y VIH no es lo mismo que SIDA. Yo siempre lo pongo, haz de cuenta como si dijeras que un mosquito y una roncha son lo mismo. Haz de cuenta. O sea, llega el mosquito y te pica y te sale una roncha, pero obviamente hay un bicho que te genera la roncha, no le vas a decir roncha al mosquito. Es lo mismo. O sea, acá el mosquito es el VIH y la roncha sería la enfermedad. Entonces hay que empezar pues por diferenciar este tipo pues de conceptos básicos. Y que el SIDA es la etapa ya muy tardía de la enfermedad, pues sí, no es, sí, digo, el SIDA. El SIDA es un síndrome. El SIDA ya es una enfermedad producida por un VIH no controlado. Ajá. Que el SIDA, ya lo sabemos, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué significa inmunodeficiencia? Que tu sistema inmune, los ganglios linfáticos que estamos hablando, está deficiente, inmunodeficiencia, y es adquirida porque alguien te la metió por la boca, por la vagina.
Por o sea, donde caiga, por bien. algún lado, ¿no? Entonces, pues ese es el tema. Yo creo que actualmente todavía en emociones te afecta mucho. Sí. Nadie quiere tener VIH, nadie. Obviamente nadie quiere estar enfermo, pero en realidad, por ejemplo, ya que tienes el VIH, pues viene, o sea, ya se sabe, por ejemplo, que no te va a pasar nada. Yo creo que la gran mayoría de la comunidad LGBT lo sabe, pero de repente es, oye, y entonces si tengo a un nuevo novio, ¿le debo de decir o no le debo de decir? O, por ejemplo, no sé, si estoy viviendo con mi mamá, ¿le debo de decir o no le debo de decir? Es volver a salir de un tercer, cuarto, quinto, sexto, sí, quién sabe qué closet te toque, pero justo, o sea, la gente no está obligada a decirle a su entorno que tiene esta condición. No está obligada. ¿Por qué? No está obligada. O sea, por ejemplo, tú puedes, lógicamente tienes que tener una red de apoyo. Ajá. ¿No? O sea, tienes un amigo, tu pareja, ¿no? Gentes que, o sea, por ejemplo, no sé, la vida es muy frágil, Amanda. O sea, vamos a pensar, tienes un accidente, o vamos a pensar que hubo un desabasto, o sea, cuestiones de gobierno, o vamos a pensar que, no sé, se te complicó con otra infección, o sea, lo que sea, cualquier imprevisto de la vida, que la vida es así. Así es. ¿No? Sí. Entonces, de repente no puedes vivir esto solo, ¿sabes? O sea, si de repente tienes un accidente, pues en el hospital, en la hoja de entrada, tienes que decir que vives con VIH, que estás controlado, que estás indetectable, que todo, pero la condición se tiene que decir. Si no se lo dices a nadie, imagínate, o sea, es un problema. Pero se lo tienes que decir a un médico, o sea, sí, tu entorno social no. Sí, a un médico, sí, cuando hay un problema. Ajá. Pero por eso te digo, o sea, tiene que alguien saberlo, tienes que tener una red de apoyo. Alguien a quien tú le tengas confianza y todo este rollo. O sea, de repente, otro ejemplo, por ejemplo, eso es por si te pasa algo que tú no puedas, que digan, mira, tiene esta condición, como decir si eres diabética o si eres hipertensa o si tienes alérgica a algún medicamento. Obviamente, si tú tienes un accidente, pues no vas a estar en condiciones de decir, oye, soy alérgica a la penicilina, y no te pueden de poner penicilina. Pero eso no significa que le tengas que decir a todas las personas que conoces. No le tienes que decir a nadie. Okay. A nadie le tienes que decir tu condición. Si tú vives con VIH, lo importante es que te cuides, que sigas tu régimen, que te tomes con mucha adherencia. Adherencia es que seas constante y que seas, ¿cómo se llama? Disciplinada con la toma, ¿no? Y ya si tú eres disciplinada vas a tener muy buena carga viral, o sea, muy la carga viral en detectable y muy buenos CD4, que los CD4, dicho en español, son las defensas. Entonces, eso es lo que se tiene que llegar. Si tú estás así, tú no le haces daño a nadie. Si me explico, tú no tienes por qué estarle diciendo nada a nadie. La cuestión es, por ejemplo, si yo vivo con VIH y de repente estoy soltero y me enamoro de alguien, ¿sabes? O sea, esa es una situación en la de que, puta, le digo, no le digo, porque a lo mejor si le digo, pues me va a dejar. Te va a dejar. Que esos son los cambios emocionales. O sea, lo que decías, o sea, entra una persona en shock, luego entras en tristeza, luego crees que ya nadie te va a querer, que ya no vas a volver a tener pareja, que no puedes ser papá ni mamá, que, o sea, que tu familia te va a rechazar. O sea, en realidad es un estigma de que vas a ser rechazado en muchos niveles o rechazada en muchos niveles. Y no hay un porqué de esto, o sea, y todo empieza con la misma persona, ¿sabes? O sea, yo lo que creo es que de repente si tú tienes esta educación, yo por ejemplo, si vivo con VIH y digo, yo me tomo mis medicamentos, yo cada vez que me dicen voy a la clínica, me tomo mis estudios, estoy a toda madre, estoy fuerte, tengo buenas defensas y todo, yo, Juan, estaría diciendo, no manches, yo no le puedo hacer daño a nadie, yo soy un hombre sano, ¿sabes? Y con esa seguridad tú vas y hablas con ese enamorado o enamorada en cuestión y decirle, vivo con VIH. ¿Sabes? Si la otra persona se friquea, pues entonces eso habla de la falta de educación sexual de la otra persona. Y si de repente te dicen, no, ¿sabes qué? No quiero contigo, no sé qué. Si te interesa mucho, o sea, si realmente dices, no, si yo sí estoy enamorado, pues bueno, es una oportunidad de educar a la otra persona. Si te vale un poco madre, pues dices, ay, no, yo no quiero andar con pendejos que tengan estigmas, bye. ¿No? O que no estén educados. ¿Qué pasa, Juan, en el caso de una amistad, no diré su nombre, evidentemente? En el caso de mi amigo, besazo, cuando a él le dan el diagnóstico, él decide y no se ha querido tomar el chingado medicamento. Y tenemos meses correteándolo y no se quiere tomar el medicamento. ¿Por qué? ¿Qué dice? No quiere. Simplemente por desidia. Yo creo que es un tema de... Y yo, de verdad, tómate el medicamento, perra. Pero sí, ahorita estamos batallando mucho con eso. ¿Qué pasa
¿A qué grado la emoción tiene que llegar como para que la persona diga, no voy a tomar el medicamento? Ay, mira, la mente es muy complicada. Yo siento que tiene mucho que ver con cuestiones de negación, por un lado, y con cuestiones de falta de educación. ¿Sabes? O sea, porque ya los medicamentos de ahorita son súper nobles, Amanda. O sea, te hacen más daño los medicamentos. El omeprazol. No, ese es el que no, porque ese es el que te ayuda. Pero, por ejemplo, para la presión, los antibióticos te chingan mucho más. ¿Sabes? Ahorita ya ha sido tan avanzada la cuestión de los antirretrovirales que son inocuos. O sea, prácticamente ya no hay ni síntomas ni nada. O sea, anteriormente quedábamos los cócteles, ¿no? Cuando todavía estaba el Efavirenz y estos que te pegaban unas ondeadas. A mí una vez me tocó que tenía un paciente con SIDA, hace un chorro, y se le salió un herpes. Y entonces los herpes con los pacientes que tienen SIDA no te puedo ni explicar de lo de la rechingada que puede llegar a ser. Porque un fuego te come la cara. Pues. Te come la cara. Un fuego te come la cara. O sea, un herpes de acá de los zósteres te desgarra hasta las piernas. Cuando no está controlado. Cuando tiene SIDA. Entonces a ese güey me acuerdo que estaba bien mal y él tenía todo esto era lleno de herpes, se le tapaba el ojo y entonces era un domingo, entonces me hablaron y fui, lo inyecto y me pico el pinche dedo, ¿no? Entonces yo así o sea, estaba yo más chavo, entonces de repente yo no manches y los de la clínica cuando estaba cerrada y yo así, pero bueno, yo sé que me tengo que esperar, pero con todo y todo te paniqueas, ¿sabes? Y de repente ahí voy, ¿no? Al siguiente día y me dieron en aquel entonces la profilaxis post-exposición que todavía era Efavirenz. Y entonces eran unos efectos bien acá. O sea, yo me acuerdo que decía, no me lo quiero tomar. O sea, prefiero el riesgo de haberme infectado. Lo prefiero porque se siente horrible. O sea, te lo juro, me tomaba las pastillas y me iba a dar terapia y de repente así un paciente, ay, es que no se me pare. Y yo llorando con el paciente, así de que no podía ni resolver ningún problema. Eso ya no existe. Eso ya no existe con los medicamentos de ahora. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. O sea, son medicamentos que son súper inocuos y así. El PrEP también es súper inocuo. O sea, no tiene efectos de ningún tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es como súper importante saberlo, pues para no tenerle miedo a los medicamentos. Yo creo que tu amigo, pues, no sé, deberá de tener el güey, pues una negación de yo no. Hay otros güeyes. Fíjate, yo tengo también este es un amigo que vive con VIH desde hace un chorro y bien, pero luego no sé qué le pasó al güey, que me lo encontré en una fiesta hace relativamente poco y lo vi muy jodido, lo vi mal, o sea, como muy guapo, sigue estando, pues, pero su aspecto no es el mismo. Ya más descuidado. Más descuidado, esa sería la palabra. Y de repente iba yo con otro amigo y ya estábamos así platicando y como que en la peda él dice, yo ya no voy a tomar medicamentos antirretrovirales porque el pinche sistema está de la chingada y los laboratorios y el gobierno ya tienen la cura y yo no voy a estar metiéndome chingaderas en el cuerpo cuando yo sé que ya hay una cura. Y nosotros así de, güey, pero ¿cómo sabes? O sea, ni yo que trabajo en esto tengo la certeza de que exista. ¿Tú cómo sabes? No, porque estoy seguro, entonces como también gente rebelde ante el sistema deja de hacer eso. O sea, ¿sabes? A manera de protesta, pues. A manera de protesta. Pero es que sí o sí, o sea, esto es una cuestión neta, meramente biológica, pues. Es como, no sé, cuando te da gripa, pues ya no se te quita nunca. Todos vivimos con gripa, ¿sabes? Y sin embargo, pues existen los tratamientos paliativos. Paliativos es que te quiten los síntomas. La sintomatía. O sea, pero ¿cómo se llama? La gripa no se nos va a quitar nunca, nada más que es una enfermedad que ya la tenemos súper, ¿cómo se llama? Metida en sociedad. ¿Sabes? Es eso. Entonces yo lo que digo es que hay que educarnos. El VIH ya le conocemos todo. No hay por qué tenerle miedo. Es un virus como cualquier otro. Aquí la cuestión es que ese virus se transmite. Pues una de las vías de transmisión es la vía sexual y volvemos a la misma pendejada, Amanda. O sea, si el tema atraviesa lo sexual o lo placentero, pues entonces ahí está la sociedad chingando. Es porque el pecado, es porque pues ya sabes, ¿no? O sea, las cuestiones de la sexualidad social influyen mucho en las otras áreas de la sexualidad. Y este tema del temor a vivir con VIH es algo que todavía no lo vencemos, ¿sabes? Digo, no que estemos buscando tenerlo, que sí hay.
Sí, hay comunidades que les excita el tema de ser infectados. Okay. Eso existe. El exponerse al riesgo también. Sí, es una fantasía sexual que se... Fuerte. Fuerte, sí. Yo he tenido varios pacientes así de que yo iba a las orgías y no usaba me quitaba el condón. O sea, casi, y eso casi me que calentaba. ¿cómo se llama este? El del... La ruleta rusa. La ruleta rusa. Ya ves que es un juego de que Sí. ponen una... Ay, yo, Sinaloa. Sí, pero, o sea, es casi que jugar a la ruleta rusa. Es el riesgo, pues, y eso les excita. Que también se me hace una pendejada, no la entiendo, pero bueno, de todo Aquí hay. no se juzga nada. Aquí no se juzga Ahora, nadie. por ejemplo, si ya te llegó tu diagnóstico, ya pasaste como por este proceso de la negación, luego, ¿cómo crear digamos, una autoestima pues sí, es que tiene que ser un tema de autoestima, fortalecer estos sentimientos como para decir, bueno, esto no me va a detener, esto no trunca mi plan de vida ni nada. Claro. ¿Qué tan fortalecido o qué tanto acompañamiento tienes que llevar para justo no doblegarte y que no se te derrumbe el mundo? Mucho acompañamiento. Se necesita por lo menos una buena red de apoyo, 3, 4 amigos, la pareja, alguien de la familia que lo sepa, ¿no? Para que tú te sientas, pues que la gente lo sabe, que estás acompañado y de repente, pues bueno, si hay algún problema, que tú sepas que hay gente que te quiere. Eso es importantísimo. Y luego el otro rollo, pues es la cuestión de la educación. Fíjate, yo ahorita tengo un paciente, sin decir nombres, que así como decías tú hace ratito, chavillo de provincia que se vino a vivir acá a México, y yo creo que ni al segundo güey que se cogió, se infectó. Y entonces imagínate, o sea, el cabrón lo vivió solo completamente, no se atrevía a hacer las pruebas hasta que se empezó a enfermar. Y de lo enfermo, él decía, ahora lo dice, ya pasaron 10 años o 12 años, algo así, y él mismo lo decía, yo sabía, pero no quería ni siquiera acercarme al laboratorio. Entonces de repente se regresó a su ciudad con su familia y entonces ya en cero defensas la mamá lo llevó y le hicieron y salió pues reactivo. Entonces la única que supo fue la mamá, nadie más. Y entonces así vivió y el tipo duró 10 años sin sexo porque él no quería infectar a nadie, porque sentía que nadie lo iba a querer, porque todo esto que estamos aquí platicando y de repente 12 años después cae conmigo y me dice, güey, es que ya tengo tal edad, cabrón, que no es grande, o sea, ya tengo tal edad y yo no sé coger, yo no, y tener un novio bueno menos, o sea, y entonces se ha estado con él, tengo como un año con él, 2, resignificando todo esto. Y ahorita por lo menos ya salió con un vato, ya cogió, ¿no? O sea, con todas pero llega todo contento, ¿no? O sea, es que ya tengo confianza de que no me van a rechazar. Es que ya tengo confianza de que no voy a infectar. Y es que, o sea, toda esa como reconstrucción de tu identidad es súper importante. Entonces yo creo que la red de apoyo es muy importante y vayan a terapia. Vayan a terapia psicológica, sexual, psiquiátrica, lo que quieran, pero ayúdense, porque no hay razón. O sea, la realidad es que no hay razón de sentirnos hoy, 2025, mal por un diagnóstico de VIH. O sea, yo creo que está mucho más gacho que te digan eres diabética. Imagínate, qué hueva. Y nadie dice nada, ¿eh? O sea, con los diabéticos ahí están, trague y trague Coca-Cola todo el día y les vale madre, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Pero el VIH no. ¿Cómo? Porque está muy estigmatizado. Se me fue el pedo de la pregunta que iba a hacer, pero era algo relacionado justo a esto de reapropiar tus emociones. O sea, al momento de que te dan un diagnóstico, me imagino que, bueno, se te vienen todas. ¿Cómo las controlas? ¿Cómo vuelves a tomar el control de tus emociones y dices, porque hablabas ya me acordé, hablabas de terapia, pero en un México donde la terapia es un privilegio, una persona que no puede acceder a terapia? Sí, ya hay. O sea, ahorita, por ejemplo, en el IMSS, en la Clínica Condesa, te puedes encontrar organizaciones como la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. O sea, hay en donde hay precios accesibles o incluso gratis. Gratuitos. Sí, o sea, igual y el servicio no va a ser de que llegues al consultorio perrísimo y te atiendan de una.
a lo mejor habrá que hacer cola, ¿sabes? Como tipo servicio del Seguro Social. Sí, no, ¿sabes? Pero de que hay. Y grupos de apoyo también. Muchos grupos de apoyo. Lo mismo digo, o sea, traten de buscarnos aquí en Cojámonos Cariño y aquí nosotros les podemos dar muchos teléfonos de cerca de su casa porque no todo está centralizado por acá. Por todos lados hay. Hay una clínica Condesa en Iztapalapa que es buenísima. Y en los estados Capacits creo que se llaman Capacits. En los estados que también ahí hay consejeros, hay psicólogos, hay. ¿De qué hay? Hay. O sea, ya no, sí que es un privilegio si buscas acá al sexólogo o al psiquiatra más pedorro de la ciudad, ajá, si eres así como que súper fresa. Eso luego nos pasó, eso lo voy a decir. O sea, por ejemplo, yo trabajo en una fundación que se llama Fundación México Vivo, que esta fundación ya tiene mucho tiempo. Y entonces yo entré. Al principio era solo VIH porque uno de los fundadores es de los sobrevivientes del VIH en los 80s. Entonces él hizo ¿cómo se llama? Su organización. Yo entré cuando se estuvo escribiendo un libro y luego hicimos un centro de detección. Pero nosotros nos estábamos dando cuenta que había una alza de transmisión de VIH en gente de nivel alto. En puro chamaco fresa, todos se estaban infectando. ¿Y cuál era el tema? El estigma de ir al seguro o de ir a la clínica Condesa porque estaba lleno de nacos, ¿sabes? Entonces yo no voy a ir a un lugar de nacos porque yo no voy a permitir toda la bola de fresas, gays fresas, chacaleras de a más, pero no. Pero no en la clínica Condesa. No, porque qué horror, ¿no? Entonces era ese estigma del nivel alto en donde de repente decíamos nosotros, ¿cómo captamos a estos cabrones? Ajá. Porque así se puede convertir en un problema. Y entonces hicimos en México Vivo, hicimos una centro de detección en donde tú hacías tu cita, entrabas por una puerta y salías por otra. Nadie te iba a ver. Y sabes que lo logramos. O sea, lleno de puro chamaco bien fresota, a que llegaban, pero rojos, verdes, así de vergüenza, pero como que nos capacita, o sea, obviamente utilizamos modelos pues que ya estaban en otros lugares, nos pusimos a estudiar, bien padre estuvo, porque todavía está ese centro. Entonces entras por un lado, te reciben, luego vas con un médico, nadie te ve. O sea, incluso para ir por el PrEP y todo este rollo. Entonces son muchos detalles, Amanda, o sea, es mucho estigma, toda la gente somos muy diferentes. Ajá. Pues, pero a lo que voy es que sí, 2025 sigue habiendo todavía un miedo y sigue habiendo mucha tristeza cuando tienes un diagnóstico de VIH. Yo creo que a nadie se pone contento si le dan un diagnóstico de lo que sea. De cualquier enfermedad. ¿Sabes? O sea, lo que nosotros queremos combatir aquí, los que somos sexólogos, comunicólogos, como tú, que podemos tener un micrófono y que nos oiga una persona o 1000 o los que sean, pues decir, oigan, hay alternativas, o sea, no estamos solos, el tiempo ya cambió, no manchen, o sea, no se queden en los 80s porque ya la cosa ya cambió. Te pueden dar el diagnóstico del VIH y el mensaje principal es que ahí no termina tu historia. O sea, va a cambiar un poco, como si te dicen que eres diabético o hipertenso o así. Pero es cuestión de tomar las riendas de tu salud. Ahora sí. Sí, ahora sí. O sea, todo es una consecuencia. Somos el resultado de las decisiones que tomamos. Que no se les olvide. Mi querido Juan, muchas gracias. No, gracias a ti, Amanda. Pues ya se nos fue el tiempo. Se nos va el tiempo como muy rápido. Les agradecemos en el alma, gente, que nos vean. Pónganos like, pónganos sus comentarios, síganos en Pride MX, lo estamos haciendo con muchísimo cariño, nos importa mucho pues que nos eduquemos, o sea, la comunidad LGBT+, tenemos que ser personas educadas, tenemos que cuidarnos entre nosotros porque si no nos cuidan nosotros, si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Pues no nos han cuidado nunca. Exactamente, no les va a la demás gente. ¿Tú crees que nos van a venir a cuidar ahora? Le vale madre. Sí. O sea, pero nosotros cada vez somos una comunidad más fuerte. Sí. Hay producciones como esta que está cada vez más chingonas, con más alcance. Ayúdenos a difundir si les gusta esto. Pásenselos a sus amigos, a sus familias. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Nos vemos la próxima semana, Juan. Y repetimos, que el VIH no te quite lo bichota. Bye. Chao, besos.